Hoy estamos para hablar de la historia desde 1976 en adelante y unos años atrás, cuando se ha gestado el golpe de Estado, lo que tuvo que ver con la dictadura militar, con los movimientos de agricultores, de productores, las ligas agrarias, situaciones que pasaron en nuestro país. Estamos con la historia viva aquí para hablar con él, que nos recibió gentilmente en su domicilio, Luis Ulrich. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes que se acordaron de esto y que la gente sepa lo que fue aquello a través de tu canal. ¿Cómo ha sido aquel momento? ¿Desde qué año recuerda que tuvo participación? ¿Cómo empezó todo con gobiernos democráticos y también gobiernos que fueron pasando y se han dado épocas muy, muy duras en nuestro país? Bueno, era en el año 67 donde me acuerdo Monseñor Di Stefano era el que encabezó esa vez el movimiento, porque la juventud del campo, la que podía, emigraba hacia Buenos Aires porque no había rentabilidad, había una explotación tremenda hacia los productores. Y entonces, en primer momento se llamaba el Movimiento Rural Católico y después se cambió el nombre a Ligas Agrarias y se los organizó para peticionar, defender y luchar por los intereses del hombre del campo. No había nada raro por medio como los quisieron hacer aparecer después, sino simplemente en la defensa de los productores y de su gente económica, que eran las cooperativas. Y bueno, después se fue avanzando y uno de los momentos más importantes era cuando nos enteramos del plan Agrex-Lanuse. Esa vez, entre Agrex y Lanuse se querían quedar con 1 millón de hectáreas de campo acá de Castelli y desalojar a los que vivían en esos campos. Entonces dio la casualidad que Lanuse vino al Chaco y los invitamos, organizamos una reunión, éramos más o menos 5.000 productores, él vino y bueno, ahí se le dijo un montón de cosas, un montón de verdades de lo que era eso. Y en un momento él dijo, bueno muchachos, desde este momento queda sin efecto ese plan, el plan Agrex-Lanuse, porque él era uno de los participantes. Y bueno, ese fue un logro muy importante. Y después se hablaban de que le faltaba respeto al presidente, de que esto, lo otro. Y bueno, es que los gringos del campo no sabíamos expresarnos como un abogado, un doctor o lo que sea, éramos gente del llano. Y como es, de ahí entonces empezamos a relacionarnos con ellos, ¿no? Empezó a conocer la luz de lo que realmente pasaba acá en el campo y nos recibía en Buenos Aires a delegados nuestros y se planificó, se hizo varias cosas importantes el gobierno de la NUCE, a pesar de que fue militar, fue represivo también, pero cuando volvió la realidad parece que se dio cuenta de muchas cosas. Y ahí tuvimos muy buenos créditos, crédito Vidinta, Banco Nación y un crédito a largo plazo. Y bueno, y después cuando se retiró, cuando llegaron las elecciones, ahí las cosas en vez de mejorar empeoró. ¿Por qué empeoró? Y claro, porque se tiraba al gobierno a favorecer a los políticos, a su gente, y abandonó el campo porque los del campo éramos los oligarcas. Entonces había que darle más importancia a los otros, ¿no? A los que trabajan.
Y bueno, ahí surgieron después la lucha de las ligas agrarias, cada vez más dura, más fuerte. Incluso surgieron las persecuciones. Y yo me acuerdo que un día, el que era gobernador del Chaco, un político, lo invitó al presidente de UCAL, la Unión de Cooperativa Algodonera, a charlar con él. Y le pregunta cuánta plata queríamos los dirigentes de las ligas agrarias para callarnos la boca, porque nosotros teníamos nuestro periódico, El Campesino, donde le publicábamos todas las cosas que hacían, por ejemplo, temas de tierra, entre él y Chiquilín Hernández y otro, que se quedaban con las tierras de la gente de abajo, del pequeño productor, incluso hasta algunos le largaban a la hacienda los sembrados de los pequeños productores y no tenían reclamo. Entonces nosotros, un día, era cerca de Tres Letras, le juntamos las vacas a ese señor, se las llevamos arriando a la plaza de Tres Letras, con el padre Blanco, padre cura francés, a la cabeza y las hermanas monjas. Y le hicimos que se haga cargo el intendente de esos animales y que nunca más vuelva a suceder. Y bueno, ahí se cortó, eso por un lado. Pero siempre había que luchar, ser duro. Y bueno, ahí surgió después el mote de que éramos subversivos. Y no era así, nosotros defendíamos los intereses del campo, no nos interesaba política, ni ideología, ni nada, como nos hicieron después figurar. Y así era el comienzo. Después sucesivamente, bueno, se fue organizando mejor, incluso se hicieron paros agrarios. Una de las grandes conquistas que tuvimos fue el tema del precio del algodón, de la producción. Conseguimos el precio mínimo, sostén y móvil a través de nuestra lucha, porque ahí no se pagaba nada la producción. Entonces el precio mínimo tenía la base era el gasto que ocasionaba la celular. Móvil, ese era el mínimo. Móvil era de acuerdo a cómo aumentaba todos los gastos, o sea, toda la inflación. Entonces, así tenía que aumentar la producción. Y nos fue bien ahí. Pero siempre teníamos ese gran problema de la oposición, o sea, que a algunos de los políticos no les convenía, que querían más participación o dominio, mejor dicho, sobre lo nuestro. Y bueno, ahí surgieron un montón de problemas. Incluso nosotros conseguimos, o sea, a través de nuestra lucha, el Instituto de Colonización que se lo organice. Y bueno, lo conseguimos y pedimos la participación, como éramos la gente del campo, porque eran 5 directores, que se nos den 2 directores. Y tuvimos que luchar y luchar hasta conseguirlo. Y bueno, cuando lo tuvimos, ellos nos dieron, pero con la condición de que pongamos a un ingeniero que creía que nosotros no lo íbamos a conseguir. Sin embargo, lo conseguimos el ingeniero Norniela, un muchacho de 23 años, entre él y Orián, que eran los directores. Pero como estos dos luchaban, trabajaban, nos informaban de las transfugiadas que hacían allá adentro, un día tuvimos una reunión con el ingeniero Norniela, que él vino a Saspeña con una camioneta del instituto y esa vez el chofer se negó a venir juntos. Resulta que después de la reunión de Saspeña, él se trasladaba a Tres Letras y ahí se mató. En la camioneta que tenía 30.000 kilómetros estaba todo aflojado de la dirección, todos los manchones, las tuercas faltaban. Y bueno, ahí salió la elección y se mató. Sí, ese era un atentado. Fue un atentado para el ingeniero. Y después al otro lo hicieron la vida imposible, bueno, y se fue, y cada vez se agravaba más la lucha. Lo pusieron, anterior a eso lo había puesto
intervino el gobernador, o sea, Vittel le intervino el Instituto de Colonización y puso de interventor a su hermano Raúl, que no entendía tres pepinos de lo que era el campo. Entonces nosotros nos organizamos, nos fuimos, éramos varios miles de productores de todo el Chaco en una caravana inmensa, llegamos a la Cámara de Diputados, justo estaban sesionando, y bueno, queríamos entrar y no, el comando de organización de Vittel estaba adentro, las puertas cerradas, todo, y a la final tuvimos que romperle las puertas, a patadas, le rompimos, entramos, se oponían el comando de organización y tuvieron que rajar de ahí, y el diputado radical Magno López, me acuerdo muy bien, le pidió al presidente que se nos dé uso de la palabra. Le copamos la mesa de la presidencia y le dijimos lo que teníamos que decir y que no le íbamos a permitir lo que estaban haciendo. Y bueno, y así era muy dura la lucha. Había bastante violencia por medio, pero lo hacíamos en defensa del pan de la mesa campesina, de la gente del campo, que mejore su situación, no por cuestiones de particulares, yo no nada que ver. Y bueno, y así fue creciendo y después, cuando estaba Isabelita, en los últimos tiempos era muy dura la mano, porque ya participaban los militares activamente. Yo en el año 75, en noviembre, en septiembre, hizo 50 años, en septiembre, cuando me llevaron preso. Me llevaron preso por los trabajos que hacíamos nosotros y nos queríamos meter por un buen tiempo. Entonces, con mis compañeros que también estaban presos ahí, nos llevaron a una reunión con un teniente coronel, de apellido Larrategui, y comandante Rossi, gendarmería. Y bueno, un compañero mío me dijo: Luis, vamos a discutirle duro y parejo. Total, estamos perdidos, si nos meten presos, nos meten presos. Y discutimos, le dijimos la verdad, sencillamente lo que era la verdad y la realidad que estaba viviendo. Y por ahí el teniente coronel dice: muchachos, yo veo que ustedes son sinceros y no se guardaron nada. Yo los hice detener porque los quería meter presos un buen tiempo, pero hoy mismo vuelven a su casa. O vamos a hacer un compromiso de honor, ustedes desistan de hacer reuniones por un tiempo y no se lo va a molestar. Bueno, nosotros cumplimos al pie de la letra. Ese era el fin del 75. Y en el 76, después del golpe militar, de la noche a la mañana, adentro todo. Nos metieron presos. Yo me acuerdo perfectamente ese día, le digo a mi señora: prepara antes el almuerzo, porque yo estoy muy cansado, trabajé y todo. Bueno, cuando me estaba por sentar a la mesa, llegan los militares, me cargaron, me llevaron a Saespeña, de cara contra la pared y las manos arriba hasta el otro día. Y no te muevas porque te ligaba una patada. Y así nos tenían. Y después, bueno, ahí de noche no se podía dormir por los alaridos de los muchachos que torturaban. Era impresionante. El que no la vivió no se imagina lo que fue aquello. Pero uno estaba con la conciencia tranquila porque sabía que lo que hizo uno lo hizo por el bien de todo un sector y no por cuestiones personales. Y bueno, así sucesivamente nos largaban, nos metían presos, y aparte de eso, que la primera vez en el 76, ahí salí con libertad vigilada, tuve 7 años de libertad vigilada. Cada 15 días tenía que ir a la comisaría a firmar un cuaderno, y si no lo firmaba, ya te buscaban. Y bueno, y después, la última vez que me llevaron preso, era de puro gusto, ¿no? Que no había nada de nada, ya no se actuaban ni las ligas ni nada. Me llevaron preso porque, según algunos, dijeron que pasaron 2 cerca de mi campo caminando, y por eso era el motivo que me llevaron preso. Me golpearon mucho en mi casa delante de mi señora,
Y después cuando estuve adentro no hacían cualquier cosa. Sí, me llevaron hasta Resistencia y allá teníamos que dormir a piso pelado en pleno invierno, ni un pedacito de papel podíamos tener para concentrarnos. Y bueno, ahí estuve como dos meses y pico preso y a la final, como no había nada de nada, nos tuvieron que largar, pero ellos actuaban así para que uno desista y no vuelva nunca. O sea, implantar el miedo, porque veían que en ese tiempo la gente volvió a estar muy mal y que no surja nada, entonces había que imponer el terror para que no hagamos nada. Y bueno. Eso fue ya en el 76, ¿no? 76, 77, 78, cuando empezó el Mundial, en el Mundial estuve preso. Recuerdo cuando nos largaron una noche, llegamos a la terminal y vimos un partido del Mundial, el penúltimo. Y bueno, ahí volvimos, bien pelado, bien rapado, sin ropa, casi un frío impresionante. Y bueno, y así pudimos volver, fue la última vez que no me llevaron. Y gracias a mi hermano, el padre Alberto, que él Él fue varias veces a Resistencia a hablar con el ministro de Gobierno y todo, exponerle lo que es la realidad, pues ya se conocían y bueno, y eso me ayudó un poco. Pero eran momentos muy duros, muy difíciles. Pero bueno, después seguimos trabajando yo en las cooperativas, yo fui varios años síndico de la cooperativa Castelli e incluso de presidente, y veíamos lo difícil que era administrar una cooperativa dependiendo de los créditos bancarios, todo esto. Porque ellos hacían lo que querían. Total, ¿qué defensa tenía el campo? Pero después a los años, un año nos fracasó toda la cosecha por las inundaciones. Entonces ahí justamente en uno de estos, en el diario, salió el recorte de esa época frente al Banco Nación. Ahí hicimos un tractorazo, eso lo organicé yo, el tractorazo, pidiendo un subsidio a la provincia y a la nación. Y bueno, la provincia nos dio, eran 50 millones en aquel tiempo, pero como crédito de honor. Pero era subsidio, pero nos querían poner como crédito. Y la nación demoraba, entonces yo con un intendente y otro más fuimos a la Casa Rosada con el senador Salazar en aquel tiempo y les pusimos que por qué no nos mandaba lo que tenía que habernos mandado esa plata. Y bueno, me dice Corach, el que era ministro del Interior, en estos días ya sale, se le manda. Le digo, ministro, ¿en concepto de qué va esa plata? O sea, ¿cómo va? No, es donación. Y bueno, cuando vine acá, lo llamé al ministro de la Producción del Chaco y le dije, y le digo, ¿por qué ustedes nos quieren cobrar ese dinero cuando era un subsidio, una donación? Y bueno, porque lo de la nación vino así, y ustedes todo lo contrario. Ah, bueno, pero lo de la nación no sabemos a quién le dimos, entonces le queremos cobrar todos parejos. No. Así fue, sí. Te digo, era muy duro, muy difícil la lucha, a veces uno se encontraba solo, pero bajar los brazos era, era seguir siendo esclavo. Y económicamente, el contexto en general, ¿cómo era esa época? ¿Quién estaba bien? ¿O era una sociedad que tenía poca gente que podía o que estaba más o menos estable? Y no, en ese tiempo eran todos más o menos todos parejos, o sea, económicamente, porque al fracasar una cosecha, muchas veces te quedas en cero esperando la cosecha y te fracasa la cosecha y no tenés nada. Después tenés que andar luchando, peleando para ver si puedes conseguir un crédito. Y bueno, y ahí es donde se aprovechaban. Yo recuerdo esa vez con un crédito del famoso cuando ya estaba Menem,
un crédito era en base a dólares. Y de acuerdo a la ley de convertibilidad, no te podían cobrar intereses sobre intereses porque era peso dólar, la paridad cambiaria. Y sin embargo, cuando nos llegan los vencimientos, todo intereses sobre intereses. Y una locura de deuda. Volvimos a hacer movimientos, volvimos a pelear hasta que lo sacaron. Y bueno, si nos hubiéramos quedado, nos fundían aquella vez ya. Pero bueno, y así veníamos. Y lamentablemente, ahora se está dando lo que me dijo hace muchos años el finado Orianqui, Carlito, que en paz descanse, el que lo mataron, cuando me dijo, mira Luis, esa vez no pudieron entrar con el plan Agrex, 1.000.000 de hectáreas para sacarle porque nos opusimos y le íbamos a pelear. Ahora yo tengo la grabación de todo, que se grabó en Norteamérica, se llamó el Plan Santa Fe 2. Como no pudieron entrar por el 1.000.000 de hectáreas, van a entrar por la parte de atrás, pero van a empobrecer a la gente del campo, los colonos, pequeños y medianos productores, los van a empobrecer, van a ir avanzando. Esto se está dando. Lo que era impenetrable ya prácticamente era impenetrable. Son todas grandes extensiones de tierra, de monte que borraron del mapa y van avanzando hacia las colonias. Porque usted va hoy a ver esas colonias, a mí me da tanta pena cuando voy a ver mi campo, lo que era antes a la vuelta y lo que es ahora es un desierto, no hay gente, se fueron todos. Y bueno, ya se van avanzando, a eso hemos llegado. ¿Vienen comprando de atrás para acá? Sí, de atrás para acá ya están cerquita. Sí, esto pegó a la colonia ya.